Bendito Dios, te damos gracias por esta hora, por habernos dado a mí, darme la oportunidad de estar aquí reunida con mis hermanos. Señor, aquí estoy. Tú es el que permitiste que yo estuviera aquí. Gracias por eso, Señor, porque a través de nuestra vida podemos ver un Dios real, un Dios que se mueve, un Dios que se hace cada día real en nuestra vida a través de las situaciones que vivimos. Y qué más bello, Señor, que tú amas los hogares. Y en los hogares, si incluimos la palabra de Dios, podemos ver cantidad de milagros que tú puedes hacer en la vida de los padres como de los hijos, Señor. Gracias por esta oportunidad, por esta vigilia. Síganos acompañando eh, y que cada cosa que se escuchó aquí sea de provecho para cada persona en su corazón, haga mella y que esas palabras que entraron al corazón y hasta que terminen, Señor, hagan cambios fuertes en nuestra vida. Señor, gracias por eso, por escucharnos. Te amamos con un corazón dispuesto a que vengas y transformes nuestra vida. Tú eres la persona más importante en nuestra vida, mi Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les decía que en verdad que le oré mucho al Señor cuando mi hermanita me invitó para que contara testimonio. Em, no sabía qué testimonio contar porque he visto tantos milagros y tantas cosas hermosas de mi rey que yo no sabía cuál contar ni cuál decir. Y le dije, Señor, ¿cuál quieres que tú digas, que yo diga? ¿Cuál quieres que yo cuente? Porque todo esto es para la gloria tuya. Y no sabía todavía porque en verdad que gracias a la misericordia del Señor y el amor he podido ver cosas poderosas en mi vida y en la vida de muchos. Entonces, hablando con Martica en la mañana, que la saludé, hablando con ella, estamos hablando sobre eso y el Espíritu Santo me puso cualquier que cuente. Entonces, les voy a contar, yo soy Flor, Martita les había dicho que tengo cuatro hijos, tengo dos hijos mayores que ellos ya, o sea, son adultos y ellos son de mi primer matrimonio, el papá de ellos murió, pero después ahora Dios me dio otra oportunidad con otra persona y esta persona cuando la conocí tenía dos niños. Y resulta que, pues, aquí la mayoría, hay unas que saben todo lo que pasó cómo fue que yo me uní con mi esposo Diego. Sé que algunas hermanitas que están aquí conocen un poco mi historia, pero para cortarles, porque ese es otro testimonio, pero para cortarles, yo nunca pensé volverme a casar. Yo después de tener un encuentro con Dios me dediqué a la obra del Señor. Me enamoré mucho de mi Rey, muchísimo me enamoré de mi Señor, que para mí lo único, la alegría más grande era leer la palabra, orar mucho, leer la palabra y ir a llevar la palabra. Eso era mi vida. Eso era para mí, es lo único que me llenaba. Y en medio del caminar, el esposo que tengo ahora tenía a su esposa antes y ella murió de cáncer. Y ella dejó dos niños. Yo, como les digo, nunca pensé que Dios me iba a poner, o sea, que yo iba a volverme a casar o tener otra persona o algo, porque a mí me llenaba, era eso, como les digo, pasar tiempo con mi rey y llevar la palabra. Eso me llenaba, no había nada más. Pero en algún momento mi esposo me ofreció matrimonio. Al principio le dije que no, porque yo la verdad no tenía interés en él ni nada de eso, sino en lo que les digo. Pero le dije que oráramos y ayunáramos los dos a ver qué es lo que el Señor quería. Y en ese ayuno y oración, porque él también es un hombre de Dios, un hombre de mucha oración y un hombre muy temeroso de Dios. Y entonces el Señor empezó a poner mi amor por él y me mostró que él quería que yo estuviera con él. Ok, oramos y pudimos casarnos. En, como les digo, habían dos niños, Samuel y Manuel. Ellos tenían, Emanuel tenía 6 años, 5 años, y Samuel tenía 7 años. Eran niños que habían vivido una situación muy difícil por la muerte de su mamá. El día de la muerte de su mamá, el más chiquito, estuvo todo el tiempo, el de 5 años, al lado de la tumba de su mamá y la movía y la cogía, y la llamaba. Fueron momentos muy duros para ellos. Y pues Diego también venía de su muerte. Bueno, resulta que
ya había pasado 2 años, sí, 2 años habían pasado. Y ya después Dios permitió que yo me casara con él. Y bueno, ¿cómo el Señor actuó en nuestra vida? Les voy a contar. Eh, Fueron muy difíciles, los tres llegaron muy golpeados a la vida mía, muy tristes. Lloraba mucho, el niño pequeño lloraba mucho. Samuel, con carácter fuerte, serio, y mi esposo muchos miedos, muchos miedos. Y llegaron a mi casa y como para mí es muy importante el culto familiar, eso es una bendición poderosísima que la utilizáramos más, veíamos hogares, una cosa bellísima. Y entonces aquí en mi casa, cuando ellos llegaron a vivir a mi casa, aquí en la casa que ya iba a ser de los dos, de nuestra familia, ellos para mí era muy importante mi culto. Entonces ellos empezaron a leer conmigo la palabra de Dios, porque ellos no tenían conocimiento. Él ya era bautizado en la iglesia, llevaba como unos 9 meses o 10 meses de haberse bautizado en la iglesia adventista, o sea, estaba reciente, porque él había sido catecúmeno de la iglesia católica. Y entonces empezamos a estudiar la palabra con los niños, con los niños, con los niños, a darles estudio bíblico a él, pero también a los dos niños, y empecé a estudiar. Y a veces nos llevábamos horas estudiando con los niños y esto y lo otro y empezamos a crecer en el Señor, a que los niños empezaran a crecer espiritualmente, a conocer a Dios. Ese era mi anhelo, poder que ellos conocieran a Cristo para que Cristo les sanara. Fue bien extraño porque cuando uno de los niños se dio cuenta de la muerte de su mamá, él no lloró ni nada por el estilo, cuando se dieron cuenta en ese momento. Pero cuando él empezó a vivir conmigo, pasó un año y medio más o menos. Y después del año y medio, mi hijito Samuel, que es el mayor, él empezó a comportarse de una forma muy extraña. Él ya había predicado en la iglesia, era un niño que le gustaba cantar, pero llegó un momento de que empezó a portarse muy mal. Lloraba, gritaba, le pegaba a su hermano, lo golpeaba y el hermano lloraba mucho. Y exactamente el foco de él era Flor, yo. Entonces él empezaba a tratarme mal, a gritarme, a decirme que me odiaba, que él no quería que su mamá muriera, que cantidad de cosas pasaron, cosas muy dolorosas. Y hay veces él las decía y en ese momento no estaba Diego. Y él se ponía súper agresivo, muy, 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 muy agresivo se ponía. Un día, eh, un día el niño cayó al hospital, muy grave. Fue tan grave que ese día empezó a botar baba como por acá, por la boca, y él se volteaba los ojos y de una lo metieron a urgencias. Y nosotros no sabíamos qué estaba pasando con él, la verdad. La verdad no sabíamos qué estaba pasando con Samuelito. Y resulta que los médicos lo vieron como un tipo de enfermedad extraña o algo que pasaba en él. Estuvo, estuvo como unos par de semanas en el hospital. Pero aquí a la iglesia había llegado como un médico misionero de Estados Unidos y entonces estaban diciendo que él daba citas para eso, ¿cierto? Entonces yo le dije a mi esposo, amor, viene un médico misionero, yo quiero que vea a mi niño. Entonces me dijo, ok, amor. Entonces yo saqué la cita y yo fui a hablar con él. Y cuando él se puso a hablar con nosotros, nos fuimos con el niño, ¿no? Y entonces primero nos hizo la reunión a los tres, estuvo hablando con él, preguntándole, y después me pidió el favor que saliera él. Él lo midió, habló, le hizo algunas preguntas y todo eso. Y entonces me dijo, lo que quería decirles es que Samuel está pasando el duelo de su mamá. Y yo, ¿el duelo? Su mamá murió hace como 3 años y medio, como 3 años y medio murió ella. Me dijo, sí, él está pasando el duelo. Entonces fue tan fuerte lo que él ha sentido, el estrés tan fuerte que él ha guardado, que él explotó. O sea, era tanto el dolor, la ira, el enojo, la molestia, que él explotó y le vino problemas psicológicos, no podía caminar, cosas extrañas en la vida, en su salud del niño.
para mí todo eso era nuevo. Y, y entonces yo oraba mucho con el Señor, oraba, oraba. Al principio fueron momentos muy difíciles para nosotros como familia y el Señor en su gran misericordia y amor me despertaba muy temprano a orar, lloraba, orábamos con mi esposo y el niño se empezó a poner peor, más grosero, me gritaba, me decía cosas terribles. Una vez el papá, como una o dos veces el papá lo castigó, le dijo, no la trate así, ¿usted por qué la trata así? Ella no tiene sino amor para nosotros, que no sé qué, y él gritaba durísimo y se burlaba. Un niño completamente diferente en todos los sentidos. Fue una cosa, fueron momentos muy difíciles. Mi esposo lo castigó uno, después dos. Una madrugada, orándole al Señor, el Señor me hablaba. eh, y me mostraba la situación de Samuel, qué es lo que estaba pasando. Entonces yo le dije, Señor, la verdad yo nunca pensé casarme y y en verdad tú me permitiste que yo estuviera con Diego, con los niños. Ahora yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito de tu amor para poder amarte a ti con tu amor y amarlo a él con tu amor. Necesito que tú me des amor de mamá para poder yo amarlo y entenderlo. Yo necesito ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que no se engríe, que no guarda rencor, ese amor tuyo. Te pido que me ayudes a tener ese amor para él, porque él está viviendo una situación muy dura. El niño sufre, el niño llora, el niño grita, el niño me trata mal, me grita, me ofende. Yo quiero que tú cuides mi corazón en medio de esta situación. Mi esposo no sabía qué hacer. Entonces me dijo, amor, yo no sé, yo lo único que te digo es que yo acepto si tú nos dejas. En verdad que él te trata muy mal y yo no sé, amor, yo no sé cómo es que tú aguantas tanto, amor, es que te trata muy mal. Y si tú me dejas, yo no voy a quejarme ni nada de eso. Y yo le dije, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Yo le dije, amor, yo te quiero decir una cosa. Dios sabe lo que está pasando en este hogar. Dios sabe. Y si el Señor está permitiendo que pase en este hogar, es porque está tratando de trabajar no solamente en Samuel, sino en ti y en mí, en la familia. Entonces, vamos a orar y vamos a ayunar. Necesitamos, no quiero que me le vuelva a pegar al niño, no quiero, no. Le dije, no, no vamos a hacerlo así. Vamos a orar y vamos a ayunar y vamos a leer mucho la palabra. Entonces mi esposo me dijo, amor, pero y esto va a ponerse mal en peor. No importa, no importa, amor, porque nosotros tenemos nuestro Señor, Él es nuestra fortaleza y Él sabe lo que está pasando el niño. Entonces vamos a juntarnos, a orar mucho y a leer mucho la palabra de Dios. El Señor está trabajando en mi corazón, le dije, amor, y en tu corazón también. Él está sacando algo que a nosotros nos falta o que tenemos que mejorar. Entonces las cosas se pusieron peores. Una vez nos fuimos para una ciudad cerca porque le tocaba jugar fútbol y era muchísima gente. Allá en medio la gente nos hizo un espectáculo, gritó, una cosa impresionante. Y les voy a decir, hermanas, yo no sentía paz. Cuando él me maltrataba, cuando el niño me decía cantidad de cosas feas, yo sentía paz. Y había una chica que vive conmigo que ella veía todas esas cosas y muchas veces se metió y le dijo, pero ¿por qué la tratas así? No la trates mal, respétala, que no sé qué. Y él enojado vino y le pegó a ella, le metió un golpe y entonces ella es de la iglesia también. Y entonces yo le dije, amor, ¿qué fue lo que hiciste? Que no sé qué. Y al rato lloraba y decía, discúlpeme, discúlpeme. Entonces ella me decía, pero Flor, ¿tú cómo haces? Y yo le dije, el amor. Hay que orar mucho a Dios. Pero ¿cómo haces, Flor? Orar, órale a Dios. Le decía yo a ella, hay que orarle mucho a Dios, porque Dios lo golpearon, lo maltrataron, y aún así, Señor, perdónanos porque no sabe lo que hace.
Siguió continuando la situación. Un domingo, haciendo el culto familiar, estábamos sentados los cuatro, mi esposo, los dos niños y yo, y el niño empezó a llorar y dijo, ustedes no saben lo que yo paso, las noches que yo paso. Y empezó a decirnos cantidad de cosas, no duermo, porque murió mi mamá, y empezó a llorar durísimo y a decir cantidad de cosas, a decir todo lo que tenía dentro. Y ese día terminamos el culto tarde porque lo escuchamos. Mi esposo en algún momento le iba a decir, Cállate, yo, déjalo que el niño hable". Y él empezó a sacar, a llorar, a llorar. Y entonces cuando él terminó de hablar, yo le dije, ok, ahora podemos empezar a leer la palabra, vamos a orar y vamos a leer la palabra. Y estuvimos leyendo la palabra y después le pedí al Señor, Señor, explícame cómo le puedo explicar a Samuel. Dame sabiduría para poderle explicar por qué murió su mamá. ¿Cómo lo hago? ¿Qué le digo? Porque tú conoces el corazón de Samuelito y tú sabes lo que él necesita escuchar. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú te preocupas de las viudas y de los huérfanos. Y ellos fueron niños huérfanos. Y ellos no entienden qué es lo que estaba pasando con su mamá. Pero si tú me das una palabra exactamente que él necesita escuchar, eso le va a ayudar a él para ir entendiendo, porque Samuel es un niño muy inteligente y él me pregunta mucho. Y en ese momento, orando, el Señor me puso que le dijera. Y entonces hablando con él ese día que estábamos estudiando la palabra, le dije, amor, eh, mira, yo te voy a decir algo. Y les voy a contar, hermanos, que yo tampoco sabía esto. Fue porque el Espíritu Santo me lo puso cuando yo estaba hablando, que le estaba contando a él, era como algo nuevo para mí que yo no sabía. Entonces le digo, "Ve, amor, yo quiero decirte algo. Todos vamos a morir en algún momento, ¿cierto? Cuando Dios nos creó, Dios no nos creó para morir. Pero desafortunadamente entró el pecado al mundo y ahora morimos. Para ti ha sido muy doloroso de tu mamá, pero yo te voy a decir algo que, eh, eh, que quizás yo no entienda, porque la verdad yo no entendía en ese momento, pero el Señor me ponía palabras que dijera que yo no sabía. Y entonces le dije, amor, mira, para Dios lo más importante es la salvación. Y tu mami, y tu mami, tu mami estuvo mucho tiempo enferma. Sí, me dijo sí. Y yo le dije, amor, para Dios es importante la salvación, pero si Dios tiene que meternos al fuego, al horno de fuego, para poder que nosotros levantemos los ojos a ti, para Él, Él lo va a hacer, porque estamos en este mundo, pero esto se va a acabar, amor. Y Él está preocupado por la salvación de las almas. Y si tiene que permitir dolor en nuestra vida y Él sentarse a llorar con nosotros, Él lo permite porque el pecado está muy arraigado en nosotros y hay veces hay rebeldía y no queremos llegar a Dios. Y tu papá y tu mamá, Dios le permitió que a través de la enfermedad, a través de su enfermedad, él lo conociera. Dios me llevó a tu casa, porque yo llegué a la casa de él, porque Dios me dirigió que llegara a esa casa, que yo no es necesario que yo llegara a esa casa. Y yo llegué a la casa tuya y tu mamá era bien católica, que tu papá ya te había contado un poco de esa historia, y tu mamá no quería saber nada. Pero Dios me dio mucho amor porque se lo pedí para acercarme a ella y con mucha paciencia. Y ella me decía y yo llegué, empecé a estudiar la palabra con ella. Ella aceptó a Dios en el corazón, ¿cierto? Y el Señor la selló para salvación. Yo estaba orando por tu mamá. Todos estábamos orando para que ella se levantara. Le dije yo, hasta el día del entierro, yo me paré, yo le dije, Señor, tú tienes poder para levantarla de los muertos. Tú eres Dios, para ti no hay nada imposible. Pero eso fue la voluntad de Dios. Lo que pasa es, ¿por qué a veces no nos levantamos? ¿O por qué el Señor de una manda a descansar? Tu mamá murió con Dios y ella está mejor que tú y yo, mi amor, porque ella ya está sellada para salvación. Ella aceptó a Cristo. Nosotros en cualquier momento nos podemos salir, si no seguimos agarrados de Dios. Y tu mami
y tu mami aceptó el sacrificio precioso de Cristo. Ella murió con Cristo, se sentía una paz cuando ella murió. Le dije, pero lo que pasa es que no sabemos cuál iba a ser el futuro, si después de que ella se iba a parar de ahí, se iba a alejar. Y si ella se iba a alejar, si ella se iba a alejar, Dios prefiere mandarla a descansar en ese momento. Y él dijo, ah, yo le dije, sí, así los familiares y la gente que está alrededor no lo entendamos, porque Dios está preocupado por esa salvación, por esa alma. Y dijo, ah. Sí, porque a mi mamá no le gustaba casi esto. Y entonces empezó como a pensar en lo que estaba pasando y dijo, ah, y empezó a decir, ah, por esto y por esto. Ah, sí, ahora entiendo ya mejor las cosas, me dijo. Y yo le dije, sí, amor, hay veces no entendemos, pero si dio a Dios lo que más amaba, que fue a su hijo, ahora con él, le dijo, no nos va a dar todas las cosas. Claro que no las va a dar. Y quizás tú ahorita no estás tu mamá, pero ahora Dios permitió que en estos momentos estudiáramos mucho la palabra y que estudiáramos y pasáramos mucho tiempo con Él, porque te está preparando. Va a llegar tu mamá cuando venga Cristo y la vas a volver a ver si tú te mantienes en esta línea. Yo sé que duele, amor, pero todo mundo vamos a morir. Y si le hubiéramos, Dios la hubiera levantado de los muertos, en algún momento ella va a volver a morir. Y Dios cuando morimos en el tiempo exacto. Dios sabe por qué lo hizo, pero yo quiero que tú aprendas a conocer a Dios. Antes de juzgar a Dios o algo, conozcámoslos. Tú lo has ido conociendo a través de la palabra. Muchas palabras más les dije, hermana, para poderle explicar que guiados por Dios. El niño estuvo más calmado, ya le gustaba estudiar la palabra conmigo, ya estudiamos la palabra cuando era muy resentido, el profesor nos dijo que él era el niño que más ponía queja porque cualquier cosa tenía su corazón muy golpeado, muy enojón, no entendía. Y entonces con mucho amor, con mucha delicadeza, con mucha paciencia y leyendo, haciendo el culto familiar, hacíamos en la mañana y en la noche, lo hacíamos juntos. Él es un niño que hacía muchas preguntas. Poco a poco el niño empezó a abrir su corazón. Yo le dije, amor, necesitamos exponer el niño a la palabra de Dios, que él la escuche y que el Espíritu haga el trabajo de santificación a través de la palabra de Dios, porque la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces tiene que ir acompañada la oración con la palabra de Dios. Y empezábamos a estudiar, y había momentos que él lloraba y yo lo abrazaba y llorábamos juntos, llorábamos los dos juntos. Y yo le decía, mi amor, yo te amo. Y me dice, pero ¿cómo me vas a amar? ¿Cómo tú me vas a amar si yo contigo me comporto muy mal? No te preocupes, mi amor, no te preocupes. No pasa nada, mi amor. Yo sé lo que estás pasando. Sé que estás pasando momentos difíciles, estás en un duelo. Es duro saber que alguien uno ama y se vaya. Y tú que eras un niño, eras muy chiquito para vivir esta situación, pero el Señor está al lado tuyo. Ha provisto Santo Espíritu para que trabaje mucho en tu corazón. Entonces, seguimos en el proceso de leyendo la palabra. Samuel empezó a irse mejorando, a irse mejorando. Y yo quiero leerles un versículo, voy a parar un momentico para leerles un versículo, Colosenses 3:14. Este versículo es bien importante, lo quiero leer de la palabra de Dios. Colosenses 3:14, si están ahí, pueden coger sus Biblias y lo podemos leer. Es bien interesante lo que dice Colosenses 3:14. ¿Qué me pasó? Ya. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:14. Dice, y sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Hermanas, yo les voy a decir, yo encontré que a través del amor, cualquier corazón se puede doblegar. Cuando más él me trataba mal y me gritaba, yo le decía que lo amaba. Le decía, amor, yo te amo. Una vez me dijo, no quiero tu amor. Y yo le dije, ok, mi amor, pero Dios me lo da para dártelo a ti. Muchas veces pasaron cosas muy duras y eh, no fue fácil,
porque había momentos que me dolía mucho lo que él me decía. Entonces yo me encerraba en el cuarto de rodillas a orar, a decirle, Señor, ayúdame, ayúdanos como familia a poder sobrellevar esta situación, porque el niño está sufriendo. Yo sé que a mí me duele o me da tristeza, no dolor, porque tú has sanado mucho mi corazón, quizás recibir estas palabras, pero tú me has ido ayudando a entender eh, muchas cosas espirituales que están pasando en esta casa. Y le decía, Señor, ayúdame, dame más amor, Él necesita más. Y cada día hablaba con él, a veces no quería hablar, le seguía pegando al hermano, me tocaba sentarme con mi esposo, como le digo, es un hombre de Dios, se metía al cuarto con ellos a leerles la palabra, a orar. El papá les hablaba de mí y yo le dije, mi amor, no te preocupes, porque le decía que por favor se portaran bien y todo eso, y él preocupado, porque mi esposo llegó, como les digo, el momento de decir, amor, si tú quieres separarte de mí, yo lo voy a aceptar. Y yo le dije, ¿qué pasa? Amor, no digas eso, porque mira, yo te voy a explicar una cosa para que nunca más me vuelvas a decir eso, le dije a mi esposo, porque llegó un momento que las cosas se pusieron peor, pero fueron después bajando, después volvieron y subieron, así estuvimos un tiempo. Y yo le dije, amor, mira, uno planea para tener un hijo, ¿cierto? Y lo tiene en su vientre. Pero yo, amor, le dije, yo me siento doblemente responsable porque estos dos niños me los dio Dios a mí y yo tengo que darle cuentas a Él. Y si yo necesito algo, Dios me lo va a dar y me ha dado la fortaleza. No pidas que esto termine, no pidas que yo esto termine, porque Dios sabe en qué momento va a terminar. Pide que Dios me dé fortaleza y me dé mucho más amor para el niño. No que termine, porque Dios sabe en qué momento termina la prueba. Pide que me dé fortaleza. Y yo le oraba al Señor, dame fortaleza. No permitas que yo me queje, porque tú estás arreglando el desorden de nuestra vida. Tú moriste y sufriste. Ayúdame a poder que a través de de la palabra y dame amor para hablarle en los momentos que él más difíciles o en los momentos que él me agreda, yo pueda hablarle con sabiduría y con mucho amor. Y así fue, hermanas. Bendito alabado sea el Señor. El Señor empezó, yo sentía demasiado amor por él. O sea, cuando ya el niño me atacaba, el Señor me daba palabras de amor. Y él me atacaba y se metía para el cuarto y yo le tocaba el cuarto y le decía, amor, la comida está servida. Ven, come. Y él a veces se mantenía con la cabeza echada porque le daba pena. Y él me decía, pero ¿por qué me amas? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Si yo te trato mal, yo no soy buen hijo. Y hay veces me decía cosas, o sea, por nada grosero, y cuando llegaba al colegio se ponía a llorar. Para él era muy difícil pedir perdón, muy difícil ha sido para el niño después de todo este golpe el pedir perdón. Y él una vez llegó del colegio llorando, perdóname, Flor, por lo que te hice. No te preocupes, mi amor, todo está bien, todo está bien. Y verdad, todo estaba bien, nunca hubo como ese enojo o de contestarle, no. Hubo un momento cuando empezó todo esto que yo quise como al principio, se me olvidó decirle eso, como llamarle la atención, mira esto, ¿por qué te portas así? Bla, 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 y yo, y decirle así, decirle, mira esto, como querer un poco responderle por lo que él estaba haciendo conmigo, pero orándole al Señor, el Señor me mostró que necesitaba yo callar y que lo dejaba trabajar a él, que era a través de mi vida Samuel pudiera ver que lo que yo le enseño en la palabra estaba en mi vida, de mi testimonio. Que si yo le hablaba del amor de Dios y de lo que Cristo hizo por él y por mí, que ese amor él tenía que verlo en mi vida. Que si Cristo agachó la cabeza, Samuel necesitaba ver que esto que yo le enseñó y por el cual yo le estaba enseñando y le mostraba eso, verlo en mi vida. Eso, él necesitaba ver eso. Necesitaba ver un verdadero testimonio, que no lo juzgara, ni le dijera, mira, ¿por qué te portas así conmigo? Mira, sino que él pudiera ver
el amor de Dios en mi vida, que Él pudiera ver que eso que hizo Cristo, que agachó la cabeza y dijo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Él necesitaba ver lo que yo le enseño en la vida de Flor. Y yo eso lo aprendí a través de las luchas y de la prueba. Por eso las pruebas son una bendición, hermanas. Nosotros a veces lo vemos tan difícil, las pruebas, pero en ese momento que yo lo vi difícil, le decía, Señor, no permita que yo me queje, ni blasfeme. No permitas, dame sabiduría para llevar esta situación y el vínculo perfecto que es el amor necesito en mi corazón, porque es un principio y es un fruto del Espíritu Santo y lo genera el Espíritu Santo en nosotros. Y empezábamos y cuando más palabras, llegó un momento, les digo, hermanas, que el amor hizo su efecto. Una mañana, domingo, yo estaba sentada en mi habitación haciendo el culto y él se levantó, tocaron la puerta. Y entonces me dijo, ¿puedo entrar, Flor? ¿Puedo entrar? Yo le dije, claro, amor, entra. Y cuando él entró, entró con entró con una vasija grande. Y yo le dije, amor, ¿qué es eso? Me dijo, ¿puedo lavar tus pies? Yo le dije, amor, ¿seguro que tú quieres? Dice, sí, ¿me puedes dejar lavar tus pies? Wow, para mí eso fue, ay, hermanas. Y yo le dije, no tienes que hacerlo. Y me dice, sí, déjame que yo quiero hacerlo. Quiero lavar tus pies. Ok, amor, está bien. Y entonces, a medida que yo metí mis pies, él me sobaba mis pies, me los sobaba. Y yo le dije, ay, amor, ¿y eso porque te dio por lavarme los pies? Porque aprendí a través de la palabra lo que hizo Cristo. Cristo lavó los pies de las personas que no merecían nada. Y yo quiero lavarte los pies porque sé que no me he portado bien. Wow, fue impresionante ese día para mí. Que solamente el amor, ¿cómo puede doblegar un corazón? Y después dijo, voy a lavarle los pies a mi papá. Fue donde el papá y le lavó los pies. Eso fue, hermanas, eso fue una cosa impresionante, impresionante. Y, y después le dije yo, ven, yo te lavo los pies. ¿Me dejas lavarte los pies yo a ti? Y te voy a pedir perdón. ¿Por qué, Flor? ¿Por qué? ¿Por qué me vas a pedir perdón a mí? Me dijo, me dijo, yo quiero que tú me digas, me dijo él, Flor, yo quiero que tú me digas, porque yo nunca te veo a ti enojada, yo nunca te veo que tú haces nada malo. Y yo le dije, amor, yo quiero decirte algo, yo soy humana y soy pecadora. Para poder yo ir mejorando mi carácter, yo tuve que pasar mucho fuego. Le dije, era orgullosa, yo pegaba, le decía yo era orgullosa, sufría de ira. Fue tanto el orgullo que me mandó al hospital porque no podía perdonar. Yo viví muchas cosas, pero el Señor le permitió mucho fuego, viví una prueba muy dura. Y a través de ese fuego Dios santificó y me volvió mansa, volvió mansa. Yo he vivido cosas, amor. Yo no quiero que me veas como perfecta porque no lo soy. Yo dependo de Cristo hasta para decirte a ti una bonita palabra. Entonces no me veas perfecta. Yo tengo luchas, amor, sino que las luchas mías las tengo con Dios. Yo oro mucho, hablo mucho con Dios para que me ayude, pero yo también tengo luchas, amor. Que Dios ha ido trabajando en mi corazón, sí, porque se lo pedí y le pedí con todo el corazón, que yo no podía ir a hablarle a las personas. Señor, le dije a mi hijo, yo le pedí a Dios, cambia mi corazón, porque así yo no te voy a poder ayudar en la obra. Yo quiero tener mis propias experiencias contigo. Y si tú no me cambias el corazón y si no me quitas esto que yo tengo, ¿yo cómo le voy a poder decir a una persona que perdone si yo ni siquiera he podido perdonar? Entonces fue un proceso muy grande, le dije a mi hijo. Y Dios todavía está trabajando, tengo luchas. Claro que sí, amor, pero Dios cada día me ayuda a acercarme más a Él. Les digo, hermanas, que esto fue maravilloso.
La palabra de Dios hizo su efecto. Yo no volví a decirle nada al niño. Era pura palabra de Dios, pura oración de rodillas. El Señor, nosotros ganamos la batalla de rodillas. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos se conviertan, pero ellos no ven a ese Dios que nosotros hablamos en nuestra vida. No lo ven, no lo ven. Y entonces seguimos orando y nuestros hijos se van cayendo y van decayendo y el pecado va peor. Y no, ya nos desanimamos, el Señor no va a poder. El Señor puede. Si el Señor está permitiendo una prueba en estos momentos en tu vida o un hijo, o un familiar, un hermano, un esposo no ha llegado, es porque Dios está trabajando, pero está trabajando también en tu corazón. Que la otra persona pueda ver ese carácter precioso de Cristo en nuestra vida o en la vida de ustedes. En ese momento, hermanos, cuando tú agachas la cabeza y tú le oras a Dios y le pides de ese vínculo perfecto que es el amor, que empiece a vivir en el corazón, seguro que el que te ataca y tú agachas la cabeza, tú ya no vas a sentir enojo, vas a sentir paz. Así te están atacando y tú vas a poder levantar la cabeza y decirles una palabra con sabiduría o con amor. La gente necesita ver eso que nosotros hablamos con la boca, eso que estudiamos todo el tiempo, eso que llevamos la Biblia acá, que vamos a la iglesia. La gente quiere verlo más en nuestra vida, más que hablamos. Él quiere verlo en nuestra vida. Y en mi casa, el Señor quiso modelar a Flor y a Diego con paciencia y amor. Trabajó mucho la paciencia con nosotros. Ha trabajado el amor, el respeto, el poder ayudar, abrazar. Hay veces las palabras no necesitan el abrazo. Tus acciones es muy importante para poder que ganemos a nuestros hijos. Ellos tienen que ver a Cristo en nuestra vida. Y miren lo que dice este versículo, hermanos, en Proverbios 3 y 4. Ya voy a terminar. No sé si ya me pasé de tiempo. No sé, nuestra hermanita Marta me dice, Proverbios 3. Voy a leer este versículo. Hermanita Marta, ¿cómo estamos de tiempo? Ya voy a Sí, terminar. ya está bien por manita Flor. ¿Qué dice, hermanita? Vuélveme a repetir. Ya estamos en el tiempo. 5 minutitos más. Ok, voy a leer entonces esto y termino. Proverbios 3, del 3 al 4. Dice la palabra de Dios. El amor y la fidelidad nunca se aparten de ti. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El amor, dice, y la verdad. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, a poder, que nos ayude antes de ser más religiosos, más misericordiosos, porque el Señor no quiere sacrificio, quiere misericordia. Y para terminar, les digo, hermanos, que ahora la relación con mi hijo es hermosa. Me dice, te amo mucho. El papá se acerca o el otro hermanito, ella es mía. Y, y cuando le digo, vamos a estudiar, vamos a estudiar la palabra. Imagínense que él hace el culto familiar, él hace el culto de su escuela sabática, mi otro hermanito, mi otro hijo también hace el culto, y después nos juntamos los cuatro cada, y el lugar es un lugar de felicidad, de mucha alegría. Solamente el amor pudo hacer posible que todo esto que pasamos como familia, Dios lo convirtiera en victoria. Cuando yo callaba, el Espíritu Santo trabajaba en el corazón del niño para poder acercarlo a Él, pero que nos uniéramos. Alguno de los dos tenía que agachar la cabeza. Y el Señor me dijo, te toca a ti, Flor. Ok, Señor. Bendito y alabado sea tú. Solamente ayúdame a que yo lo haga, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Eso les quería decir, hermano. El amor. El amor doblega cualquier corazón.